Muy buenas, queridísimos montevideanos y montevideanas. En esta ocasión voy a daros una charla sin público aquí en la sala de estar de casa, eso sí, presididos por un cuadro de la Plaza Matriz de Montevideo, con dos micros, uno de agudos y otro que es más importante de graves, profundamente. Os hablaré de lo más profundo de mi corazón. Bueno, tiene que ver con la crisis y tiene que ver con que se necesita arriesgar. Controlar el riesgo no es no arriesgar, hay que arriesgar. Arriesgar, lo del riesgo está muy bien, lo importante es servir y para servir se arriesga uno. Esta presentación es exactamente la misma de una de hace 5 años, salvo una transparencia. No lo traigo aquí por nostálgico, todo igual, sino porque lo que decíamos entonces se ha cumplido ahora. Y aquellos de los que en las conferencias que di en Portugal, en España y en otros sitios sobre este tema, que siguieron razonablemente los consejos y cosas que veíamos, les está yendo mejor que a los otros. Y sin más, pasamos adelante. La charla está para personas miembros del directorio o que estén muy cerca de él. Y temas del directorio específicos, responsabilidad específica, son estos 3 de la izquierda. Temas de futuro, temas de excepción y temas éticos. Para poder dedicar la cabeza principalmente a temas de futuro, habrá que delegar lo otro. ¿Qué es lo otro? Delegar lo corriente, lo ordinario, lo del día a día, lo del hoy. Los temas de excepción, lo mismo, para dedicarse a temas raros en que no hay precedentes, hay que centrarse en ellos delegando lo ordinario, lo normal. Y de temas éticos sería otra charla, pero lo que se delega son los temas más técnicos. Concentraos en la derecha. ¿Qué cosas importantes, decisivas, tiene que hacer el directorio en caso, continuamente? No porque ahora estemos con una situación de pandemia, sino previo a la pandemia incluso. Esto que tengo aquí subrayado. Detectar los riesgos básicos que afecten a la continuidad de la empresa. Es decir, que si se dan y te dan, en el centro de gravedad te hunden la empresa. Vamos a seguir para adelante. Los riesgos se pueden clasificar de muchísimas maneras. Aquí os voy a poner 3 o 4 maneras de clasificar los riesgos. Lo pasaré muy rápido. Esto es importante que cuando tengáis las transparencias físicamente presentes lo podáis leer con más detalle y me someto a vuestras preguntas en directo cuando queráis. De momento, el profesor Miguel Ángel Ariño del IES de Barcelona los tiene clasificados en 3 grupos: riesgos evitables, estratégicos y externos. Evitable, se podía haber evitado. Una teja que estaba mal enyesada y se cayó, bueno, pues no todo se puede arreglar, pero no todo se puede evitar, pero es un riesgo evitable. Un riesgo estratégico, pues quiero exportar a China de repente. Bueno, pues tiene un riesgo, ¿por qué? Porque los chinos no hablan español ni tú hablas chino. Tú para los chinos eres peor que un perro verde. Bien, riesgos externos. Pero perdón, en riesgos estratégicos uno se mete porque hay una cierta expectativa de generar negocio, no por una locura. Y luego riesgos externos, son todos aquellos que vienen de fuera, que no tienes nada que hacer, puedes olisquear más o menos, prever más o menos por dónde pueden venir, pero no lo sabes con toda seguridad. El ejemplo que ponía en aquel entonces era una interrupción de Internet durante una semana. ¿Qué sucedió? ¿Qué haríamos si sabemos que nos va a pasar? Porque nos va a pasar. Ahora no solamente ha pasado esto, sino que ha pasado una pandemia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pasamos a la siguiente para ver cómo gestionamos esos riesgos. Los evitables, bueno, voy a ir directamente a los más difíciles así. Riesgos estratégicos. Es muy conveniente tener la figura de ese atorrante que todos tenemos en todas las empresas, que es el típico tipo que ve todo lo negativo. Bueno, incluso ese tipo, con el que me identifico muchas veces, es muy útil para valorar y evaluar y prever y aminorar los riesgos estratégicos. Tener un abogado del diablo, como se dice. ¿Sí? Muy bien. Pero los riesgos externos, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas. Pero eso lo sabemos ya cuando nos ha pillado de lleno el riesgo, cuando ya estamos con la pandemia. Lo importante es saberlo antes, creérnoslo antes, prepararlo antes. Entonces, fijaros, en la siguiente transparencia tenemos qué actitudes caben ante un mismo riesgo. En el cuadro de la izquierda tenemos como 5.
que van desde evitar arriesgarse, es decir, no voy a China, o no voy a estar en tal sitio, o no voy a hacer tal cosa, o la extrema contraria, me da igual, me meto pase lo que pase, me pongo en manos de Dios y tiro para adelante. Siempre estamos en manos de Dios, pero hay que tirar para adelante. Entonces va desde evitar las actividades, reducir la probabilidad de que sucedan, reducir el impacto, compartirlo o no emprender ninguna acción. Lógicamente, esto de la izquierda necesita un acuerdo entre los accionistas, necesita un acuerdo entre los directores. Y si se tiene ese acuerdo y se es coherente, para cada manera de hacer las cosas de aquí, habrá que cambiar las políticas que se llevan en la empresa. Habrá que cambiar las políticas de inversión, las de adquisiciones, las de producto, en fin, la política de cobro, cualquier cosa. Lo importante es disponer de un plan de continuidad de negocio para gestionar la crisis y darnos guías para recuperar rápidamente la normalidad del negocio. En nuestro caso, con la pandemia, el negocio va a ser bastante distinto en la mayor parte de los casos. Es decir, no va a ser lo mismo mejorado, sino que hay que entrar más a fondo. Para entrar a ese a fondo es para lo que está esta conferencia y otras dos que os iré dando a lo largo del tiempo. En la siguiente transparencia vemos una clasificación de riesgos muy simple. Simplemente quiero que os fijéis en lo que está en amarillo, que es lo que está en nuestra mano directamente, interior a la empresa. Pero el tipo de riesgos que nos pueden afectar pueden ser riesgos financieros, estratégicos, sociales, el azar. En nuestra mano está arreglar cosas de aquí dentro. Lo que os pido, lo que os sugiero y lo que está empíricamente comprobado es que desde el directorio se puede manejar esta parte amarilla a la perfección. Y quien lo hace, comparado con quien no lo hace, la diferencia de resultados en el corto plazo es espectacular. Bueno, aparte que espectacular puede ser la diferencia entre que siga o no siga la empresa. Pasamos a la siguiente, otra manera, otra lista más exhaustiva de clasificar los riesgos. Estos de dos expertos, dos profesores, Romiley y Rao, lo clasifican en riesgos estratégicos, operacionales, financieros. Es una manera de hacerlo. Lo importante, os sugiero que utilicéis más de una manera de clasificar los riesgos para ayudaros a pensar en vuestra empresa concreta frente a los riesgos que os acaecen encima, qué es lo que habría que hacer y sobre cuáles habría que prestar particular atención. Particular atención me refiero a aquellos 3-5, suelen ser, no más, 3-5 riesgos que si se dan y te afectan a la empresa te la hunden. Sobre eso hay que estar. Entonces, riesgo estratégico puede ser el cambio político o el cambio del tipo de economía o el cambio dramático de competidores. Riesgos operacionales puede ser ejecución del proceso, pues tengo un riesgo porque el proceso es fantástico, pero lo estamos ejecutando mal. Hay un riesgo de hacer más las cosas que estaban bien diseñadas. Riesgos financieros son como más evidentes. Es decir, el riesgo de tipo de cambio. Bueno, el riesgo de tipo de cambio es financiero, pero es muy estratégico, depende del sector, de la economía, etc. Os sugiero que cuando tengáis, repito, físicamente la transparencia ante vuestros ojos, lo miréis con tranquilidad y repaséis leyendo estas 3 columnas plantados dentro de vuestra propia empresa. Otra lista más que viene a continuación. Esta la llamo, ya que estamos hablando para uruguayos, TATETI, riesgos TATETI, como llamáis. En España se diría 3 en raya, en Estados Unidos, TACTO, en Brasil, jogo do galo, en fin, se dice de muchas maneras. En esto clasificamos por áreas de gobierno. Las áreas de gobierno son las áreas sobre las que se tiene particular incidencia a la hora de gobernar la empresa. Decisiones sobre gobierno, sobre negocio, decisiones sobre estructura o organización, decisiones sobre configuración institucional o la propiedad. Reclamo vuestra atención para cuando veáis lo siguiente. Cuando veáis que un riesgo que afecta al negocio, las personas que soportan ese negocio están afectadas a ese riesgo similar, y en el directorio se tiene un riesgo respecto a eso, cuando se tienen las 3 en línea, cuando se está TATETI, eso es absolutamente prioritario. Dejar todo lo que estáis haciendo y concentraros en resolver esa tríada que no se resuelve solamente con el negocio, ni solamente con la organización, ni solamente con los propietarios. Son las 3 cosas de modo coherente, consistente. Esta es otra manera de verlo. Vamos a la siguiente. Fijaros aquí. Aquí apretaros el cinturón. Esto es de julio de 2015 y esto es para Europa.
Este es el panorama que se nos presentaba. En abscisa son probabilidades, esto es, aquí está muy alta probabilidad que suceda, seguro que sucede. Y aquí muy baja, bueno, es discutible. Y el impacto catastrófico arriba, limitado abajo. Fijaros lo que veis aquí. En aquel momento en la península ibérica, en concreto en España, no solamente era lo de epidemias, que nos quedaba como un poco raro y largo, sino que había hay un tema de cambio climático, hay un tema de incendios, fijaros en Galicia, de desórdenes públicos, los separatistas de Cataluña, por ejemplo, inundaciones, también en la misma zona de Cataluña, es decir, hay zonas cerca de Cataluña en que las tienen todas y que se las va a venir todas, se lo está viniendo encima. Entonces, viendo esto, les preguntaba qué cosas habría que hacer y empezamos por epidemias, porque era la más catastrófica y probable. ¿Y qué cosas iban saliendo? Cosas que no son genialidades, pero sí suficientes para salvar la empresa. Entre ellas reclamo, pensad vosotros qué haríais si supierais con certeza que os viene una pandemia de este tipo dentro de 6 meses. ¿Qué habríais hecho? ¿Qué me decían en Portugal, en Porto y Lisboa? Me decían, bueno, preparar a la empresa para teletrabajo. Primera cuestión. Segunda, como estaba ligado esto a la caída de Internet y quedase sin Internet una semana o 10 días, dependiendo del tipo de empresa, decían cosas muy distintas. Pero una cosa que se repetía mucho era volver a poner al día los archivos físicos, direcciones físicas reales, no virtuales, no de Internet, no de celulares, sino de fijos, de todos los clientes, de todos los proveedores. Pero entonces, fijaros, cuando se tiene una combinación que tienes epidemias, cambio climático, desórdenes públicos, incendios, esa combinación se la suele llamar escenario. Y lo que hay que manejar es escenario. Si uno se cree que va a pasar esto, se pueden tomar medidas razonables. A veces no. Pero repito lo que os he dicho hace un rato. El que toma un mínimo de medidas, es sorprendente la capacidad de supervivencia que tiene su empresa. Pasamos a la siguiente, que tiene que ver con América. Antes, esta. Esta es en la misma época para vosotros. América desde el norte hasta el sur. Aparecen los virus, pero no con tanta probabilidad, ni con tanto impacto. Aparecen problemas de microorganismos, aparecen problemas de plaguicidas, de caídas, aparecen cantidad de cosas. Uno tiene que ver esta lista plantándose dentro de su propia empresa con las características de su propia empresa. ¿Estamos? En cualquier caso, la pregunta es, ¿qué medidas tomar en mi empresa ante una combinación o escenario de riesgos? Y aunque sea poco menos que milagroso, la cosa funciona. Vamos adelante. Sabiendo todo esto, ¿por qué no se reaccionó? Esta es la única transparencia que es original para esta sesión. Y esto está hecho 5 años después de ver qué es lo que pasó, en que la mayor parte de las empresas no hicieron caso. ¿Por qué no se reaccionó? Algunas de las razones están aquí, porque es un asunto muy desagradable sentarse en el directorio para pensar en qué cosas pueden hundir la empresa. Hay muchas cosas, cortoplacismo, hay, miedo, mucho miedo entre accionistas, clientes, etc. En última instancia, concluíamos que había 2 causas principales, seguro que hay más, y bueno, estas 2 causas son falta de acuerdo entre accionistas, falta de risk appetite en conjunto, de ponerse de acuerdo en la propensión o aversión al riesgo, y luego falta de liderazgo, por miedo a accionistas, miedo a colegas, miedo a clientes y proveedores. Aquí es donde falla. Estas 2 cosas son cosas específicas, 2 causas específicas del directorio. Las empresas no se hunden por los operarios. Las empresas comienzan a hundirse por el directorio. Dicho, mucho más cierto que lo que acabo de decir, que es arriesgado. El futuro de la empresa depende del directorio, la supervivencia de la empresa, la sostenibilidad de la empresa. Pasamos al siguiente. Aquí estamos hablando ya de sugerencias comprobadas al directorio. ¿Qué cosas tiene que hacer cada uno de los miembros del directorio, el directorio como colegio, como conjunto? ¿Dónde está el verdadero problema? Identificar esos 3-5 riesgos. Después que cada uno de los miembros entienda cuál es el riesgo. No vale que nos hayamos puesto de acuerdo entre todos y que haya un comité de riesgos. No, cada uno que sepa qué riesgos estamos. Tener marcadas líneas rojas, qué cosas con seguridad no voy a hacer de negocio,
no voy a hacer de organización, no voy a hacer de la propiedad. Para cada riesgo y escenario decidir si me quiero arriesgar y cuánto y de qué manera. En la siguiente, no imitar a competidores. ¿Por qué? Porque no conocemos sus políticas de riesgo. Y las políticas de riesgo que sigue una empresa influyen mucho más de lo que nos parece en los planes de acción que toman. Y tú no puedes imitar un plan de acción de una empresa cuya propensión o aversión al riesgo es muy distinta de la tuya. No arriesgad más de lo debido. ¿Qué es lo debido? Lo acordado. ¿Qué es lo acordado? El risk appetite común de todos los propietarios. 7. Esto se me da muy bien. Ponerse en el peor de los casos. ¿Qué pasaría si pasa tal cosa? Porque como dice el principio de Peter, que no estudió en el IEM, pero podía haber sacado buena nota, dice que todo lo que puede ir mal, irá mal y en el momento más inoportuno. Ponerse en el peor de los casos. Y luego una cuestión que afecta sutilmente. Incentivos coherentes con el riesgo oficialmente asumido. ¿Os imagináis estar primando a un ejecutivo porque se ha arriesgado en una operación fantástica? Y resulta que esa operación fantástica asume un riesgo que el directorio no quería asumir. Esa contradicción se paga muy cara. Pasamos a la siguiente. Esto es agenda fija del directorio. El directorio tendrá sus reuniones y tendrá sus temas, su orden del día. Lo que sugerimos es que es conveniente que haya una serie de aspectos que con seguridad se sepan, que se van a tocar a lo largo de todas las sesiones del año. ¿Qué se va a tocar en cada sesión del año? Fijo. Y luego, además de eso, cosas circunstanciales. Aquí pongo 2 ejemplos. Esto es de una empresa andaluza agrícola y esto es de una empresa mucho más tecnológica. Bueno, pues esto en las 9 o 10 veces que se reúnen al año, se reúnen 2, una para riesgos y otra para crisis, aunque no hubiera crisis. Tienen un comité de crisis y les va muy bien. Una empresa que sigue esto, que es una empresa farmacéutica, que tengo cierto contacto con ellos, se está salvando por encima de las demás empresas farmacéuticas gracias a tener ese comité de gestión de crisis continuo, aunque no tuvieran crisis. Estaban entrenadísimos. Antes de 48 horas de declarada la pandemia ya estaban reaccionando perfectamente. Pasamos a la siguiente. De aquí, comité de crisis dentro del directorio. Muy bien. Centraos en el de la derecha. Pensad simplemente en lo siguiente. ¿Qué nos ayudó y qué nos hizo quebrar en la crisis? Esto es a toro pasado. ¿Cuál fue el mayor error que cometimos? Y decir, ¿para qué nos sirve saber el mayor error que hemos cometido si ya pasó? Nos sirve. Si nos pasara de nuevo, ¿qué haríamos? Y en última instancia es esto, si nos creemos realmente que nos venía encima lo que se nos venía. Pasamos al siguiente para ver cómo se monta ese comité. Ese comité, un comité reducido, 3 o 5 personas como mucho, con directores ejecutivos que sepan de los riesgos, que sean personas clave. Y lo fundamental del comité de crisis, estimadísimos, es la velocidad de decisión. Lo que haya que hacer que se haya decidido en conjunto y acordado, decidirlo rápidamente. ¿Sí? Y en cualquier caso, iniciativa en la comunicación interna y externa y asumir las responsabilidades. Somos responsables. Vamos a la siguiente y probablemente pasemos. Aquí es una cosa un poco compleja de decir. Los problemas que estamos tratando son de política de empresa, son de política. Y los problemas políticos nunca tienen solución. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, en la sala de estar del Calleja? Lo que estamos haciendo es lo mejor que podamos. No tienen solución, pero tienen arreglo, un apaño, porque nunca se cumplen todas las condiciones. Entonces, fijaros en el rótulo de abajo. Si nunca se cumplen todas las condiciones, ¿qué será necesario para dirigir? Hay que priorizar, negociar, acordar, usar políticas. Eso es el ámbito, el caldo de cultivo, el modus operandi habitual del directorio. Pasa a la siguiente. ¿Y quién puede ayudar en el directorio? Francamente, espectacularmente bien. Un director independiente. Ese director independiente se entiende aquel que no es ni empleado de la empresa, ni propietario, ni ligado con los propietarios. ¿Qué es lo que puede aportar? Los expertos dicen esto. Volvemos a lo mismo. Avisar de los peligros.
¿Y cómo trabajan normalmente? Pues marcando una serie de líneas rojas. ¿Qué cosas no vamos a hacer con seguridad? Después, un tema que exige valentía, que es decir inconveniencias sin faltar al respeto. Pero tenemos que ser valientes. Yo sé que no todo el mundo es tan valiente como nosotros, ¿sí? Pero hay que saber que no te puedes quedar callado. ¿Cuántas empresas se han hundido? Porque quien tenía que decir, el que veía por dónde venían los problemas, no habló a tiempo. Y en tercer lugar, el criterio de la verdad soportable. Hay que decir toda la verdad, siempre hay que decir la verdad, pero no toda, hay que decir el máximo que aguante el gran jefe. Porque si no lo aguanta, encima de que te echen no te van a hacer caso. Y es decir, hay que tener una cierta habilidad política para utilizar el criterio de la verdad soportable. Estas tres condiciones son esenciales en el papel del director independiente. Pasamos al siguiente. Esto ya viene de atrás, del año 16. Recordad lo siguiente, el futuro que viene no nos podemos inspirar en el pasado anterior, una extrapolación, sino que tiene que ser una inspiración en el futuro en sí mismo. Es decir, la gente que esté en el directorio tiene que tener visión. Si no tiene visión, que se dedique a otra cosa. Pasa a la siguiente. Esto es para que lo leáis cuando lo tengáis en las transparencias físicamente, para ver qué condiciones tiene que cumplir la nueva estrategia que se elija. Si tiene el horizonte temporal adecuado, la amplitud de aspectos suficientes, coherencia interna, comunicabilidad, comodidad y acuerdo de los stakeholders, ¿sí? Y este latinajo de aquí abajo es de Santo Tomás. Dice, bonum ex integra causa malum ex quocunque defectu, cosa que solo saben las abuelas. Lo bueno es el resultado de hacer todas las cosas bien, pero basta con hacer una cosa suficientemente mal para que todo vaya mal. Pasamos a la siguiente. Y preguntas para dejaros y para que me consultéis todo lo que queráis, me pongo a vuestra disposición, tened delante las transparencias. Tener claro en qué estamos envueltos, qué negocio, qué riesgos, qué vicisitudes. En segundo lugar, ¿están los propietarios pacíficamente de acuerdo? Digo pacíficamente de acuerdo, porque si yo tengo el 20 y tú tienes el 80 y me dices, Luisma, vamos a hacer A, yo generalmente diré que tienes razón. Sé que gestionar el riesgo no es lo mismo que no arriesgar. Es decir, a pesar de todo tenemos que seguir arriesgando, pero lo voy a decir con más profundidad. Tenemos que seguir sirviendo y para ese servicio hay que arriesgar. Y para ese riesgo, como no es uno solo el que monta y que tiene la empresa, se necesita el acuerdo de todos los que están sometidos a ese mismo riesgo. No puedo obligar a mis colegas de directorio ni a mis colegas copropietarios a un riesgo que son incapaces de asumir, que no van a dormir, que estarán horriblemente, no viven en sí porque están continuamente en un ay. Concentraos en estas tres preguntas. Y en una charla posterior os hablaré de cómo concretar esto en cada caso concreto. Hasta aquí la conferencia, la charla más bien. Un gustazo volver a veros, que más bien es que me hayáis visto. Un abrazo.